Buenas, vamos a trabajar con el enunciado y la demostración del teorema de Pitágoras. Vamos a comenzar por el enunciado. En todo triángulo rectángulo, el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Ya de entrada tenemos que ubicarnos con qué objeto geométrico vamos a trabajar. En este caso, con un triángulo rectángulo. Y el teorema va a ser válido para todos los triángulos rectángulos. En este ejemplo tenemos el triángulo rectángulo ABC. En el vértice C tenemos el ángulo recto. Y los lados le pusimos distintos colores y también los nombramos A, B y C. Cada letra relacionada con el vértice opuesto. En este ejemplo entonces C, la hipotenusa, el cuadrado de C deberá ser igual a la suma de los cuadrados de los catetos, que son A y B. Conclusión, nos queda entonces que el cuadrado de C es igual a A cuadrado más B cuadrado. Lo primero que vamos a hacer es, en el vértice C, trazar una recta perpendicular a la hipotenusa AB. Marcamos el punto de intersección y lo llamamos D. El punto D me divide la hipotenusa en dos segmentos. El segmento BD, que vamos a llamarlo C1, y el segmento DA, que vamos a llamarlo C2. Tenemos que demostrar que los tres triángulos que quedaron formados, ¿sí?, son semejantes. Para eso vamos a utilizar el criterio de semejanza ángulo-ángulo y vamos a observar qué pasa con los ángulos en esta situación. Primero vamos a marcar el ángulo alfa, que es un ángulo del triángulo inicial, un ángulo agudo, y está en el vértice A. En el otro vértice está el ángulo beta, y recordemos que alfa y beta son complementarios, es decir, que la suma de ambos es igual a 90 grados. Ahora observemos qué pasa en el triángulo BCD. Tenemos que BCD es un triángulo rectángulo y beta es uno de los ángulos agudos. El complemento de ese ángulo va a tener que ser igual al ángulo alfa. Y en el triángulo ACD pasa lo mismo. Tenemos el ángulo alfa y su complemento va a tener que ser igual al ángulo beta. Observemos ahora que los tres triángulos, el inicial y los dos triángulos formados, tienen ángulos agudos alfa y beta. Es decir, tienen todos dos pares de ángulos congruentes. Entonces podemos decir que los tres triángulos son semejantes. Vamos a dejar indicado eso ya. Sabemos que si tenemos dos triángulos semejantes, los lados son proporcionales. Vamos a empezar a armar algunas proporciones. Vamos a considerar el triángulo inicial, nuestro triángulo ABC, y vamos a relacionarlo con el triángulo semejante BCD, el que tiene los lados rojos. En el triángulo inicial vamos a armar la razón A sobre C, el cateto A sobre la hipotenusa C, que forman el ángulo beta. En el triángulo BCD vamos a formar la razón C1 sobre A. C1 es el cateto y A es la hipotenusa. Entonces, nos queda que A sobre C es igual a C1 sobre A. Vamos a repasarlo de nuevo. La primera razón, ¿cómo la obtuvimos? En el triángulo ABC, en el triángulo inicial, y dividimos el cateto BC sobre la hipotenusa. En el triángulo semejante BCD, el que tiene los lados rojos, hicimos lo mismo. Dividimos el cateto, ¿sí?, sobre la hipotenusa. ¿Qué cateto? El que forma con la hipotenusa el ángulo beta, lo mismo que sucedió en el triángulo inicial. Y nos quedó C1 sobre A. Ahí está nuestra primera proporción. Si seguimos trabajando ahora buscando una proporción más, la vamos a obtener relacionando nuestro triángulo inicial ABC ahora con el triángulo que tiene los lados azules, o sea, el triángulo ACB. Vamos a buscar entonces una razón
en el triángulo inicial, en el triángulo ABC, y vamos a dividir el cateto B sobre la hipotenusa C. Ambos forman el ángulo alfa. La razón equivalente la vamos a obtener en el triángulo con lados azules, ¿sí? Y vamos a dividir también cateto sobre hipotenusa. ¿Qué cateto? El que forma con la hipotenusa el ángulo alfa nuevamente. En este caso sería C2 sobre B. Y así obtenemos nuestra segunda proporción. Ahora lo que vamos a hacer es el producto cruzado en ambas proporciones, ¿sí? Vamos a ver qué obtenemos. Si en la primera proporción hacemos una multiplicación cruzada, obtenemos que a cuadrado es igual a c por c1. Y en la segunda proporción nos queda que b cuadrado es igual a c por c2. Fíjense que las proporciones no fueron buscadas al azar, sino que justamente estábamos tratando de obtener a cuadrado y b cuadrado que aparecen en el teorema de Pitágoras. Esos dos catetos al cuadrado en el teorema, ¿sí?, van sumados. Entonces lo que vamos a hacer ahora justamente es sumar esas expresiones. A a cuadrado le corresponde c por c1 y a b cuadrado le corresponde c por c2. Sacando factor común, c, nos queda que c por c1 más c por c2 es igual a c por la suma de c1 más c2. Pero si observamos nuestro triángulo, c1 más c2 es igual a la hipotenusa c. Y multiplicando c por c, obtenemos c al cuadrado. En estas igualdades, si consideramos la primera expresión a cuadrado más b cuadrado, vemos que es igual a c cuadrado. Y así llegamos a la demostración de nuestro teorema de Pitágoras. No nos tenemos que olvidar que el teorema de Pitágoras tiene un inverso que dice, si en un triángulo el cuadrado de un lado es igual a la suma de los cuadrados de los otros dos, entonces el triángulo es rectángulo, pero ese es otro teorema y lo dejamos para nuestro próximo video.